Bueno chicos, en este video vengo a mostrarte cómo tú puedes darle una pinta como esta a tu canal de YouTube sin necesidad de tener que invertir tanto dinero. En este video te voy a mostrar todas las herramientas que tengo, incluyendo la luz frontal, estas dos luces, porque tengo dos luces aquí en RGB y tengo en la parte de atrás dos fondos de papel. Oigan bien, dos fondos de papel. Y lo que me gusta de un proyecto como este, primero que puedes hacerlo con poco dinero. Si lo comparas con estos canales que han invertido miles de dólares, pues con este proyecto vas a hacer una inversión mínima para tu canal de YouTube. Sin embargo, vas a tener una pinta como la que tú estás viendo acá. Algo que me gusta es que tienes espacio. Fíjate, puedes inclusive anchar tus brazos y fíjate cómo todavía sobresale el papel aquí y fíjate cómo sobresale el papel de este lado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a mostrarte. Primero voy a apagar las luces en RGB para que luego ustedes vean, ¿verdad?, cómo yo tengo la parte de atrás. Y es que con un simple botón yo puedo cambiar este fondo, que de hecho, fíjate, si quiero puedo subir este papel, fíjate, con este botón, fíjate, subo un papel. Y fíjate cómo está quedando en la parte de atrás. Ahora yo tengo un gris. En vez de un azul, primeramente tenía un azul. Y ahora tengo un color gris y es de el mismo tamaño. Y cuento con un rodillo. Creo que así es que se llama esto. Un rodillo mecánico. Hay dos versiones. Una versión que es automático, que puedes controlarlo con un mando como este. Y hay una versión que es manual. Yo me fui con esta, con la automática, porque lógicamente es más cómodo, pero si tu presupuesto está un poquito corto, pues tú puedes irte con la otra versión que cuesta un poco menos y tú lo vas a poder bajar de manera manual. Fíjate, ¿qué es lo bueno de tener un producto como este? Mira, voy a apagar las luces para que ustedes vean el efecto. Voy a apagar las luces, voy a apagar ambas luces, esta de este lado y luego voy a apagar la de este lado. Fíjate cómo se vería, que de hecho ya sí se podría grabar. Bueno, se ve un poquito atrás todavía la luz azul, pero puedo subirla un poco más. Fíjate, y ahí ya desaparece totalmente del foco. Esta luz de frente que tú ves, me gusta porque es una sola luz. Y aparte de que es una sola luz, tú puedes graduarla. Vas a poder, qué sé yo, interactuar con la temperatura y vas a poder graduarla, vas a poder ponerla como tú quieras. Que de hecho voy a mostrarte esta luz más adelante. Fíjate donde yo tengo, este es el fondo gris, sin nada atrás, que ya así yo me lo encuentro bien. Controlando esta luz, pues ya ahí tú podrías grabar. ¿Ve? Y si te pones un poquito hacia atrás, todavía tienes el espacio, mira, mira. ¿Ve? Fíjate todo el espacio que tiene. Pero si tú quieres de repente agarrar un fondo azul, pues simplemente bajas tu otro papel, lo estoy bajando con el control, y ya tendrías, en vez de tener un fondo gris, ahora tienes un color azul. Lo bueno del color azul es, primero, que te da una gran pinta, se ve bien, y aparte de eso, te acepta el croma. Si tú usas croma, si te gusta borrar el fondo de la parte de atrás, pues tú puedes hacerlo porque el color azul viene con esta característica para que tú puedas cambiar el fondo con, ¿verdad?, con cualquiera de estos programas de edición de video. La mayoría de esos programas, si tú tienes una buena luz y la cámara capta bien el color azul, pues ahí tú vas a poder tener el efecto chroma key y se vería súper bien. Lo que me gusta de esta luz es esto, mira, que yo puedo hacer esto, puedo bajarla un poquito, mira, puedo bajarla más. Ahí estaría totalmente apagado. Ahí estoy solamente con una lámpara que está ya en el frente y se vería de esta manera. Este es el color azul, pero si yo quiero, vuelvo y subo la luz acá, la subo y fíjate cómo se vería. Así sería. Y también puedo jugar un poquito con la temperatura de la luz y se vería de esta manera. Fíjate que ahí el color azul sigue resaltando muy bien en la parte de atrás y es algo que a mí me gusta.
Ahora bien, pero si tú quieres darle una mejor pinta, quieres tener, qué sé yo, una luz RGB en la parte de atrás, pues simplemente enciendes tu luz en RGB y fíjate, ahora pasa de ser simplemente un papel, ahora pasa a darte ese color azul encendido, porque como el papel es azul y tú lo combinas con una luz, pues se vería mucho mejor. No sé si después que yo lance este video, a la edición, no sé si se va a ver como yo lo estoy viendo acá, porque la verdad es que en mi monitor estoy viendo que se ve muy bien. Si cambio de color, a pesar de que el papel que está detrás de mí es azul, fíjate como quiera, con la luz RGB, fíjate como quiera va agarrando, ¿verdad? El efecto, fíjate cómo va agarrando este efecto y se ve brutal. Y si tú lo combinas con bajarle un poco a esta, le vamos a bajar un poquito a esta luz, un pelín, ahí. Y fíjate cómo resalta, ¿verdad? La luz de atrás, cómo se sigue viendo chulísima. Mira, podemos seguir cambiando los colores. Los colores, fíjate, ahí está en color verde y el azul. Ese fue con el papel, azul. Pero si subimos el azul y dejamos el gris. Me gusta el gris porque el gris suele agarrar estos efectos de luces, lo suele agarrar mejor. Fíjate, se ve como un poquito mejor. Fíjate cómo se ve. Se vería así. Y si yo vengo y combino y enciendo la otra luz, vamos a encender la otra luz. Vamos a encenderla, todo lo estoy controlando con el teléfono. Simplemente vengo acá y la enciendo aquí y busco otro colorcito. Fíjate cómo se ve encendiendo ambas luces. Lo que voy a hacer ahora es que voy a tratar de cambiarla aquí. Fíjate, ahí le doy un azul de un lado, lo subo un poquito, lo puedo graduar, se ve así. Y ahora cojo el 1. Chicos, a mí me gusta hacer los videos así, al paso, sin mucha presión, para que las cosas queden bien, ¿no? Fíjate la del lado, podemos graduarlo un poquito, rojo, y ahí a mí me parece perfecto. Fíjate cómo ese color azul, como esta combinación de color, tanto el azul con el rojo, ¿verdad? Fíjate cómo le da una pinta súper brutal al fondo. Y si yo vengo y apago toda esta luz, la voy a apagar, vamos a ver. Si yo la apago totalmente, fíjate cómo se vería. Se vería de esta manera, pero lo que voy a hacer ahora es que la voy a subir un poquito, un poquito, y subiéndola un pelincito. Fíjate cómo y eso, que no tengo una luz de este lado, simplemente tengo esta luz de frente para que alumbre esta parte de mi cara y que el efecto se pueda ver así. Así que voy a dejarte más información en la descripción de este video. Y lo bueno de tú tener un papel como este es esto, mira. Mira. Fíjate aquí atrás. Eso atrás es una puerta. Imagínate cómo porque ahora mismo tengo problema de espacio donde vivo, no tengo mucho espacio para hacer los videos, así que por eso decidí hacer este proyecto para que los videos no se vean tan mal y que lógicamente esa puerta no salga, sino que se vea un fondo mucho mejor. Fíjate que si tú la subes, fíjate cómo se ve, y lo bueno es que esto es un cuarto, esto es una habitación, pero si yo hubiera puesto la cámara del otro lado, no hubiese tenido todo este espacio que yo tengo para moverme de este lado y poder colocar una mesa súper grande. Así que chicos, lo que voy a hacer ahora es que te voy a mostrar las luces por separado. Déjame bajar el color, el azul. Voy a bajar el azul. Ahí estoy bajando el azul. Noten que el gris, si tú, por ejemplo, vas a armar este proyecto y antes de mostrarte las luces, debo decirte que si tú decides armarte un proyecto como este, mi recomendación es que empieces con el color gris. ¿Por qué yo te digo esto? Porque fíjate, con el color azul se sigue viendo el efecto con las luces en RGB, pero como que se pierde un poco, ¿verdad? Si lo dejamos con la luz gris, por ejemplo, voy a subir el papel azul. Ese es el azul. Ese es el azul, a ver.
¿verdad? Y fíjate, ahí está. Uy, lo subí demasiado. Ahí está. Ahí está. Fíjate cómo se vería con el color, con el papel gris. Así que yo te recomiendo que si decides armarte un proyecto como este, empieza con el color gris, porque a la hora de tú colocar luces en RGB, pues esto te va a dar, ¿verdad?, una ventaja, porque las luces en RGB se van a estar viendo súper brutal, como tú estás viendo en este video, que no es lo mejor. No te voy a decir aquí que este es el mejor escenario, pero te defiende, puedes hacer el trabajo, y a la hora de tú estar grabando tu video, pues tu canal se va a ver con una mejor pinta. Voy a empezar mostrándote esta luz, esta que está aquí. A ver, mira que si la ponemos así, yo tengo otra luz que yo la pongo de frente. En vez de alumbrar atrás, lo que hago es que la pongo de frente, y esa proyección de luz se va a mi cara y también le da una pinta muy bien. Ya después que tú haces la inversión de luces, pues ahí la cosa cambia. Tú lo pones como a ti mejor te convenga. Esta luz me gusta porque, aparte de que tú puedes controlarla con el teléfono, tiene estas tapas. ¿Ves? Tiene estas tapas. A ver. Tiene estas tapas que están aquí, que tú puedes cerrar así. También puedes dirigir la luz donde tú quieras. También puedes controlarla de manera manual. Vienes aquí atrás y tiene un botón en el cual tú puedes ponerla de manera manual. Y de manera manual tú, mira, subes, bajas la sensibilidad de la luz, cambias los colores. ¿Ves? Se vería así. También tienes la opción de controlarla con el teléfono. Pero me gusta que también, si tú no quieres complicarte con la aplicación, pues simplemente tú haces esto. Así que estas son del fabricante GBM. Ninguno de los productos que tú estás viendo en este video han sido patrocinados. Esto simplemente lo estoy mostrando porque es algo que a mí me ha funcionado, y yo sé que a más de uno le puede funcionar. Las luces vienen en diferentes tamaños. Viene una sola unidad, vienen doble, y viene un combo de 3. Tú puedes empezar con una para que no tengas que invertir tanto. Esta luz de frente, que lo que voy a hacer ahora es esto. Voy a prender esta luz. Espérate, esta luz la voy a prender porque voy a necesitar para mostrarte la luz principal que yo estoy usando allá. Mira, la voy a subir aquí, y lo que voy a hacer es lo siguiente. La voy a encender, la voy a subir a tope y la voy a dejar con esa luz blanca. No. Aquí, a ver. Ahí está, con luz blanca. ¿Ves? Ahí está. Ya poniéndola que alumbre allá, simplemente que tire para allá, simplemente me va a dar como el reflejo. Porque ahora quiero mostrarte esta luz que está acá, que es la que yo estoy usando. A ver si la puedo bajar un poquito. A ver. A ver. Ahí está esta luz. Esta luz me gusta porque te da esta opción de que tú puedes graduarla. También te da la opción de tú poder controlarla con el teléfono. Pero me gusta porque, fíjate, viene con esta especie, esto es como una bola, y es muy sencillo de armar. No me voy a complicar aquí mostrándote cómo se arma, porque es muy sencillo. Y lo que me gusta es que es potentísima. Fíjate, ahí está al máximo. Y como la cámara está contra luz, se vería un poco mal. Si la pongo así, de frente, fíjate cómo alumbra esta luz. Es súper brutal, y me gusta que si tú quieres, por ejemplo, graduarle un poquito, puedes graduarle un poquito acá, bajarle, y también puedes jugar con la temperatura. Puedes simular la luz de día, todo esto. Así que esta es la luz que yo uso de frente. Pero si la apago, fíjate cómo las otras, ¿verdad? Ahí estoy solamente con las dos luces GBM. Tengo una alumbrando para allá, y el rebote de luz, mira cómo alumbra mi cara. Y aquí en la parte de atrás hay una en RGB. Y fíjate también cómo se vería en este efecto, que tú puedes jugar también. Si no tienes para comprarte aquella GBM, que es un poquito más profesional, pues tú te compras el kit o el combo de 2 o de 3 y usa una para que la luz se refleje como tú estás viendo así. Porque si la pones de frente,
La luz es muy potente y fíjate cómo rebota en tu cara. Así que yo lo que hago es esto, que la pongo. Yo no soy un profesional en esto de luces, ni nada de esto, ni en estudio de YouTube, pero yo lo que estoy es más compartiendo mi experiencia, porque sé que este video puede ayudar a más de uno. Vas a poder tener una buena calidad de imagen sin tener que estar invirtiendo tanto dinero. Fíjate, con un poco de estrategia, fíjate cómo se ve. Yo siento que se ve bien, a pesar de que estoy usando aquella luz. Pero si vengo y apago esta luz, fíjate, si apago esta y enciendo la principal, enciendo esta, la subo un poquito, así, la subo un poco, le bajo un poquito el color, la temperatura, ahí, la pongo ahí como a mí me gusta, le subo un poquito y fíjate también cómo se vería muy bien. Puedes usar tanto esta que es un poquito más profesional, como también puedes usar las que son en RGB. Te compras el combo de 3 y te funcionaría sin mayor problema. Ahora voy a enseñarte el mecanismo que yo estoy usando allá atrás, con lo que yo estoy bajando los rollos de papel. Voy a tomar la cámara para que tú puedas ver cómo queda esta parte. Veamos. Mira, esta parte yo la tengo instalada aquí. ¿Ves? Va en el techo. Así, tiene espacio para nosotros colocar 3 rollos de papel. Ahí yo solo tengo 2, tengo un gris y un azul. Y fíjate cómo funcionaría si yo vengo y agarro el mando, este mando que está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, voy a bajar la azul. La instalación no está tan bien que digamos, pero ve, ahí con tan solo presionar este botón, fíjate cómo está saliendo ahí el papel azul y ese rollo que tú ves ahí me está sobrando, que puedo inclusive colocar un tercer papel en caso que yo quiera tener otro, ¿verdad? Otro fondo. Y fíjate lo largo que es. Estamos delante de 107 pulgadas de manera horizontal y fíjate que le da una super pinta. Creo que con esto tú podrías hacer una combinación perfecta. Mira, voy a subir el azul, subo el papel azul y queda, fíjate cómo queda el gris en la parte de atrás. No es lo mejor, pero creo que hace el trabajo para nosotros darle una mejor pinta a nuestros videos de YouTube. Este es el presente tip. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.